Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztizatsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz, jainko jauna, Luis Doatsua lur honetako errege aukitik zeruko erreinuaren ospera eraman zenuen. Egizu, haren otoitzez, gure eguneroko egitekoen artean, zure betiko erreinua bila dezagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ruten liburuaren hasiera. Epaileak agintari ziren aldian, Gosete gertatu zen lurrean eta gizon bat joan zen Noemi bere emaztearekin eta bi semeekin, Judako Belendik Moabeko lurretara bizitzera. Elimelek Noemiren senarra hil zen eta bi semeak Noemirekin gelditu ziren. Hauek emakume Moabitarrak hartu zituzten emazte, bataren izena Orfa, bestearena Rut. 10 urtez han bizi izan eta gero hil ziren seme biak, Noemi senarrik eta semerik gabe gelditu zen. Noemik jakin zuenean, jauna bere herriari begi onez begiratu eta ogia ematen ziola, abiatu zen bi errainekin Moabeko lurraldetik bere herrialdera. Gero Orfak Noemi netxarkatu zuen eta bere herrira itzuli zen. Rut beriz Libiarrekin gelditu zen. Noemik esan zion, zure koinata bere herrira itzuli da eta bere jaunikoa zoaz zuele harekin. Rutek erantzun. Ezaida zula esan berriz utzita joateko. Zuzua zen tokira joango naiz ni, eta zu bizizeran tokian biziko. Zure herrian nire herri, eta zure jangoikoa nire jangoiko. Horrela itzuli zen Noemi eta harrekin batean Rut Moabitarra, Moabeko lurraldetik Belena. Iritsi zirenean gara ebakitzeko garaia zen. Jaunak esana. Kanta jaunari, lurruzira, egin naizu, haren naia. Zoazte pozikaren gana, gora eta gora, Aldi hartan farisearrek jakin zutenean, Jesusek saduzearrak isilerazi zituela, elkarrekin bildu ziren eta beren arteko legegizon batek azpikeriaz honela galdetu zion. Maixu, zein da legeko agindurik nagusiena? Harek erantzun zion, maita ezazu jauna zure jangoikoa, bihotz-bihotzez, gogo-gogoz, adimen osoz. Hau da agindurik nagusiena eta lehenengoa, eta bigarrena horren parekoa da. Maita ezazu lagun urkoa zure burua bezala. Bi agindu horietan dute oinarri, lege osoak eta profetek. Jaunak esana. Jesusen garaiko
farisearrean arkitzen dugun, esan genezake, defektu bat edo gabezi bat, da arau guztiak maila berean jartzen zituztela. Zailtasun handiak zituzten ohartzeko arau guztiak ez daudela maila berean, arau batzuk, beste batzuk, baino importanteagoak, garrantzia handiagokoak baitira, esate baterako, ez hiltzea edo bazkaldu horretik eskua garbitzea ez daitezke maila berean jarri, baino legalismo fariseoak hortara eraman zuen pixkoat legea denen gainetik jartzearekin, halako zailtasun ikaragarria zuten zein lege zen bestea baino importanteagoa entenditzeko. Horregatik, Jesusi azpikeriaz galdetu zioten zein da legeko agindurik nagusiena, haientzako ezinezkoa baitzen hori bereiztea. Para los fariseos era como imposible distinguir cuál era la norma más importante de la ley, porque tenían todas como al mismo nivel. Y por eso le quería como poner una trampa a Jesús, pensando que era una pregunta muy difícil que no iba a poder contestar. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? La respuesta de Jesús es automática, clara y directa. Muchas veces Jesús respondía con parábolas o respondía con, vamos a decir, respuestas enigmáticas. En este caso no quiere dejar lugar a dudas. Le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, al mismo nivel, amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús quiere que tengamos claro que eso es lo más importante de la ley. Y precisamente cuando vemos la vida de los santos, que tenemos que tomar un poco como modelos, como intercesores, nos damos cuenta que en su vida ha sido eso precisamente lo más importante, el amor a Dios y al prójimo. Hoy, por ejemplo, celebramos a San Luis, rey de Francia. Y si miramos un poco el calendario de santos, nos damos cuenta que hay poquísimos reyes. Y pensamos, y además que un rey no siempre tiene mucha más proyección pública, etc., pero nos damos cuenta que muy pocos reyes han llegado a ser canonizados. Sin duda el poder que trae otras dificultades, sin embargo tenemos unos pocos. Y uno de ellos, realmente llamativo, es el que estamos celebrando hoy, San Luis, rey de Francia. Llegó a ser rey, es decir, se sentó en el trono cuando era todavía menor de edad. Con 12 años falleció su padre y le tocó empezar como rey. Tuvo la regencia de su madre, pero ya desde el principio dio muestra de una gran madurez, Luis de Francia. Él había sido educado por su madre, que era muy católica, y era una persona tremendamente piadosa, hasta el punto de que le llamaban casi como un rey monje. Era un hombre que rezaba muchísimo, era un hombre que tenía una devoción enorme y tenía, precisamente un poco escuchando este evangelio, una gran conciencia de que tenía que amar al prójimo, especialmente a los más necesitados. Por eso es un rey atípico en el que tanta gente le pudo ver limpiando las heridas a los enfermos. Iba él personalmente a acompañarles, a curarles, incluso se sentaba a comer con leprosos. Era una persona que quiso en su vida vivir de esa manera, como Jesús había enseñado, amando a Dios y al prójimo. Tuvo 11 hijos, Luis de Francia, y luego como gobernante, digamos que tuvo algunas cosas que fueron llamativas también. Por ejemplo, consiguió una paz con Inglaterra, eterno rival de Francia, en el que al principio se encontró con una guerra y consiguió la paz, y el resto de su reinado pudo tener paz con Inglaterra. Consiguió una gran prosperidad económica, basando y buscando sobre todo una cierta justicia social. Es decir, él quería buscar que las personas más necesitadas, que en aquella época eran todavía más desfavorecidas que hoy en día, y no había ningún mecanismo, digamos, de redistribución de la riqueza o de ayuda, él quiso darle mucha importancia a esa justicia social en su reinado.
digamos que también intentó de alguna manera que siguieran la importancia que tenía que el Evangelio inspirase vamos a decir así, la justicia y vamos a decir, el bienestar del pueblo, de la sociedad, etc. Participó en 2 cruzadas, ahí, sin embargo, en las 2, vamos a decir que fracasó profundamente. La primera fue preso en Egipto, se creció el Nilo, debió haber las aguas, no sé, creció el Nilo y muchos se pusieron enfermos y fueron tomados presos por los musulmanes. Dicen que cuando estaba en la prisión estaba rezando muchísimo, rezaba muchísimo, luego fueron rescatados con un rescate carísimo y volvió a otra cruzada, creo que fue la 8ª, en la que murió precisamente en Túnez. Habían ido los cruzados y se pusieron casi todos enfermos y él también, y murió ahí. Digamos que hoy en día, la perspectiva que tenemos actual de la historia, vemos muchas sombras en el mundo de las cruzadas, pero también tenemos que ver que la voluntad que tenían aquellas personas en un tiempo en el que el diálogo era mucho más difícil, era que pudiesen estar libres los lugares donde Jesús había nacido, había vivido, había muerto y había resucitado, para que pudiesen ir los peregrinos. Siempre Jerusalén ha sido el lugar principal de peregrinación, y al estar ocupado por los musulmanes, pues no tenían posibilidad los cristianos de ir en peregrinación, y eso fue un poco la voluntad. Hoy en día, con una perspectiva histórica y con otros mecanismos que tenemos hoy en día, vemos también muchas sombras en todo aquello, pero también hay que reconocer esa voluntad. En circunstancias dificilísimas, después de haber estado preso, quiso volver para intentar liberar aquellos lugares y que pudieran volver ahí los peregrinos, etc. Eskartzen diogu, Jaungoikoari gaurkoan, guri ere eman dezaigula bere grazia, bere argitasuna, eta batez ere debozio sakon hori, Jaungoikoarekiko eta lagun urkoarekiko maitasun hori beti senti dezagula bihotzean. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por todos aquellos que tienen puestos de autoridad, puestos de gobierno, eskatuko dugu, Jaungoikoak eman dezaiela bere argia, bere grazia, beti bila dezaten justizia eta egia. Eska dezaiogun Jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, aste hortan mintzat Juli eta Peio joan zaizkigu, ez da beste hildakorik baote dagoen, aste hortan, baina betire haiek denak gogoan hartzen ditugu, Jaungoikoaren eskuetan jarriz, handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun Jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugu eskari, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Siéntate bien. Odia tardo.
santu, jangoikoa guztiru, beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede itormen ederraz, indar berri ematen diozu beti zure elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbamen asmoan gugan bete dadin, santuen ejemplu ederrak eragiten digu, eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Kanta ezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaunarena. Zeruka lurrak goresten dute, goresten zure amena. Osana zuri zeruko hietan, osana adorapena, benetatua orain da beti, gure gana datorrena. Osana zuri zeruko hietan, osana adorapena, benetatua orain da beti, gure gana datorrena. Santu zerabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondo, berdin karizaturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire horaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire berri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriliotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Ondarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugun Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak baterik gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramaztu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izango itxaropenean joan dira gure sendeak, eta hildako guztiak harritzazu zure orpegiaren argitan. Erruki zakizkin horren, guk guztio, etiko bizia iritsi ezagun, jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin. Apostolu santu egin San Jose eta gizaldi guztietan, zure ariskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, sakrizatzen dizkizuena, etorkei zure errenoa, egin bedi zure naia zeruan bezala gurea ere. Emaigu zudor egunontako ogia, markatu
pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionak itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esnaba apostoluei pakea eusten dizuet, bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi daizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea. Jangoikoaren bildotza, zuk erezen mundu horrekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk erezen mundu horrekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk erezen mundu horrekatua, una hemen jangoikoaren bildotza ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsua, jaunaren maila deituak. Egin ezagun otoiz. Jainko arguzio betienekoa pakearen eta poz guztien aita. Egizu sartuen oroimenez zu goresteko biguden zure familiak aurki dezala zure semearen sakramentu honetan. Betiko salvamenaren agilea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Berika zaitzatela jainko guztiaduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.